Ahora sí vamos a comenzar la clase. Hay algunas preguntas que quisiera hacerles. Yo sé que esta clase yo creo que es la más, ¿cómo decirlo? Un poco la más complicada o la más, incluso más tediosa por las cuestiones históricas. Pero quiero hacerles algunas preguntas que me gustaría que me respondieran honestamente. Número uno, quisiera preguntarles por qué creen lo que creen. Hablando de la fe cristiana. ¿Por qué son cristianos? ¿Por qué son cristianos? A ver, ¿quién me puede decir de ustedes? ¿Por qué son cristianos? Ok. ¿Lo conoces por medio de eso? Ok. Ok. Es una realidad para ti porque Cristo se reveló a tu vida. Ok, es un testimonio que tú has vivido y que tú sabes que es real. Que eso es algo excelente y está muy bien. Los demás, ¿por qué creen lo que creen? ¿Por qué son cristianos? Si antes lo hacías, si sigues sin leer la Biblia y sin seguir los consejos que te dan, vas a fracasar todavía más de lo que antes. ¿Fracasar en qué sentido, Eli? ¿A qué nos referimos? Tanto en tu vida profesional como en la espiritual, como tú quieres poner, la Biblia te explica cómo llevar. Okay. Te explica cómo eres, te explica cómo son los demás y cómo te tienes que comportar en este mundo. Y si tú te apartas de ella, a mí se me hace como un instructivo. Cuando nosotros seguimos las instrucciones, tratamos de apegarnos lo más que se puede. Entonces, cuando nosotros nos apartamos de ella, fracasamos en todos los aspectos. Puede a lo mejor... Eli, por ejemplo, alguien que es millonario pero no lee la Biblia, no es fracasado. Pues posiblemente tú lo ves así, pero ¿Qué? su vida está así. ¿Por qué está fracasado entonces, aunque tenga millones? Aunque profesionalmente sea muy bueno, aunque tenga lo que todo hombre quiere tener, ¿por qué es fracasado en un sentido? Porque nosotros estamos hechos para... Ese es el punto, Eli. La Biblia quiero que no la vean como un instructivo para vivir bien. La Biblia es la palabra del Señor que nos revela nuestra necesidad más profunda, que no son millones de dólares, no es una carrera profesional excelente. Nuestra necesidad más profunda es ser salvados, porque somos pecadores. Y la mayoría de gente sí ve la Biblia como un manual, un instructivo para hacer esto y esto y esto, entonces ser exitoso. La Biblia principalmente es un libro para encontrarnos con el Salvador, para que se nos revele Jesucristo, porque nuestra necesidad más grande no es ser exitosos a los ojos del mundo. Nuestra necesidad más grande es conocer al Salvador, porque nuestra necesidad más grande es nuestra salvación, porque somos pecadores. Porque soy cristiano, porque en las escrituras veo esa necesidad. Y también no solamente veo mi necesidad profunda y mi pecaminosidad, sino también veo al Salvador. Veo en el Evangelio a alguien que murió por mí cuando yo no pudiera haber pagado esa deuda que yo tenía con Dios. Hubo alguien que la pagó libremente, hubo alguien que la pagó gratuitamente en un sentido para nosotros, pero que le costó la vida, le costó todo. Y las escrituras relatan la venida, la encarnación, la muerte y la resurrección de ese Cristo, de ese Mesías llamado Jesús. ¿Sí? Entonces no tenemos que hablar propiamente de la palabra de Dios. Yo creo que claro, bueno, ¿qué es el cristianismo para ti, Ramiro? el anclarnos en Dios, yo creo que es fundamental. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre cristianismo y la palabra de Dios? ¿Hay diferencia o podemos separarlos? Sí, definitivamente sí. Yo creo que el cristianismo es lo que de alguna manera se ha vuelto dogma en algunas iglesias. Okay. Y se ha apartado mucho de la palabra de Dios. Y lo hemos visto, lo hemos experimentado. Y no, Entonces, ¿eso sería cristianismo todavía? Pues lo tenemos concebido. Bueno, pero ¿sería esencialmente cristianismo algo que se ha apartado de las escrituras? Bueno, si nos vamos inclusive al origen de la iglesia, había naciones Okay. que se seguían llamando cristianos. Okay. Entonces yo creo, por ejemplo, los católicos, ellos se dicen católicos cristianos. Entonces, ¿amén, hermano, o no? Creo que ¿Podemos decir amén a esa declaración o no? Que los católicos romanos, ok. Entonces, la pregunta que te hago es esta, Ramiro.
Entonces, ¿qué es cristianismo? Sí, hay muchas divisiones, hay muchas denominaciones y hay muchas sectas. No. No me refiero a ese tipo de cristianismos. El cristianismo esencialmente es bíblico. Aleja el cristianismo de la Biblia y ¿qué deja de ser? Una secta. Pero deja de ser cristianismo, estamos de acuerdo. Un cristianismo siempre lo tienes que ligar a la palabra de Dios. Si deja ser fiel a la palabra de Dios un movimiento eclesiástico que dice o reclama ser cristiano o cristianismo, entonces deja de ser cristianismo cuando te alejas de la palabra. Cuando empieza la iglesia, tendríamos que ir al concepto bíblico, no a los conceptos que se han acuñado. Ayer estaba escuchando una predicación de Andrés Corso, y tristemente su predicación condenaba a las iglesias, cuando yo creo que nuestra perspectiva como pastores debe de ser decir, oye, mi iglesia realmente es cristiana. No estás diciendo, las demás iglesias no son cristianas. Ahora, si tú me preguntas qué es el cristianismo, bueno, de hecho, está bien determinado. Cuando llega un grupo a cierto lugar que fue Antioquía en Asia, le empezaron a llamar cristianos y es donde se acuña la palabra. Ahora, ¿por qué se llamaban cristianos? Por una sencilla razón, porque tenían a Cristo en su vida. Ellos hablaban a Cristo y vivían a Cristo. Hoy en día, sí. Pero no es juzgar a los demás, es realmente en donde estoy, o la iglesia que estoy dirigiendo, realmente está fundada por Dios. Sigo los estatutos de Dios a través de su palabra. Yo creo que esa es la parte crucial. Okay. O sea, no es juzgar o preguntar qué es el cristianismo. Yo soy cristiano. O sea, ¿de qué me sirve tener un... ¿Y por qué eres cristiano? ¿De qué me sirve? Porque creo en Cristo, porque Cristo muere en mí, porque he anclado mi vida en Cristo. Como dice Elisa, yo creo que fuera de él, todo es un fracaso. Okay. No, digo, yo no conozco a ningún millonario, O sea, yo creo que a los que nosotros consideramos millonarios son la clase media, que no son los millonarios. Para los millonarios no existen. Entonces, o sea, ¿cómo bueno, la pregunta es esta, Romero, para que no nos extendamos más en otras ideas. ¿Eres cristiano? Porque tienes a Cristo. Has nacido de nuevo. Y esa es la pregunta de hoy. ¿Por qué creemos lo que creemos? Realmente hay una pregunta que hace mucho mi pastor. ¿Quién quería ser cristiano? ¿Quién quería ser cristiano antes de Cristo? Por lo menos el que habla no quería ser cristiano. Era una locura para mí, era una tontería, era filosóficamente hablando, era una burla ser cristiano. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué creemos lo que creemos? Y en primera instancia tenemos que decir porque Dios nos ha dado un corazón para creer. No creemos porque el cristianismo sea atractivo para la raza humana caída. De hecho, es aborrecible. No me gusta que exista un Dios que me pide cuentas de mis acciones. Naturalmente hablando, no me gusta que exista un Dios que exija de mi obediencia y que me diga cómo vivir sobre todo eso. A la raza humana le detestamos, a la raza humana caída me refiero, detestamos que alguien nos diga cómo vivir, más cuando este es el supremo creador. De hecho, si ustedes saben, hoy estamos viviendo una revolución sexual de una manera agresiva, de una manera radical, y una de las cosas que se necesitan erradicar para que la revolución sexual fluya en su verdadera libertad, por así decirlo, es quitar los principios bíblicos. ¿Por qué? Porque Dios nos dice cómo vivir y cómo ejercer nuestra sexualidad en el contexto del matrimonio. Entonces, para hallar libertad hay que quitar esos principios. Para hallar libertad hay que erradicar a Dios. Erradicar lo que Él ha dicho. No creemos y no queremos creer en Dios. ¿Por qué creemos ahora? Porque Dios nos ha dado un corazón para creer. Esa respuesta que dio Chris es exacta. Porque Dios me hizo creer, porque Dios ha nacido en mi corazón, más bien porque mi corazón ha nacido de nuevo. Ahora tengo un nuevo corazón que ama a Dios. Yo he platicado con Jerónimo y Jerónimo era un ferviente, bueno, agnóstico o ateo, ¿no? No sé cómo ponerlo, Jerónimo, y de repente aquí está, o sea, creo que tu esposa fue la que estuvo más en el cristianismo y tú te alejaste, bueno, más bien no te acercaste durante un tiempo y de repente aquí está ya estudiando en el seminario. No sé si lo pensaste en unos años que estarías aquí, pero estás, porque Dios te ha dado un corazón para creer.
No solamente nos ha dado evidencia histórica, evidencia científica, evidencia literaria, en este caso las escrituras, que son su palabra. Eso es algo muy bueno, algo que debemos de estudiar y que de hecho estamos estudiando, pero lo que quiero que reflexionemos este día, tengo preparado algún material, pero si no avanzamos en esto, no hay problema para que reflexionemos en estas preguntas. Creemos porque Dios nos ha dado un nuevo corazón para creer. Y también seguimos creyendo, ¿por qué? Porque Dios nos ha dado evidencias de ese amor redentor. Una evidencia principalmente a nuestros corazones por su Espíritu Santo, que se le conoce como el testimonio del Espíritu Santo a nuestros corazones, el cual nos hace clamar a Abba Padre. El Espíritu Santo nos ha convencido de que hemos sido regenerados. Y hay una evidencia externa también, ¿cierto? Hay cambios en nuestras vidas, hay ciertos hábitos que estamos haciendo morir en nuestras vidas pecaminosas. Aún luchamos con el pecado, pero antes no deseábamos dejar el pecado, ahora luchamos para dejarlo, ¿cierto? Si tú piensas o tú eres de las personas que dice que ya no lucha con el pecado, déjame decirte que vives una mentira. Y quizá no eres cristiano. Si no luchas contra el pecado, entonces no eres cristiano. Porque antes de ser cristiano amábamos vivir en el pecado y ahora luchamos contra ese pecado. Si eres cristiano, lucharás con ese pecado. Y el Espíritu Santo nos ayuda en esa debilidad, en esa lucha constante. Y creemos lo que creemos porque Dios nos ha hecho, como hemos dicho, nacer de nuevo. Esa es la principal evidencia. Ahora, ¿cómo estás seguro que el cristianismo es cierto? ¿Cómo sabes que lo que crees ahora mismo es cierto, es verdad? Además, fíjense lo que voy a decir, además del testimonio del Espíritu del Señor en nuestros corazones. Es principal, es fundamental y no lo vamos a relegar a un segundo término. Quiero dejar en claro que es Dios dando testimonio a nuestros corazones de que lo que creemos es verdad por el testimonio directo del Espíritu Santo. Pero ¿cómo estás cierto? ¿Cómo sabes que lo que tú crees realmente es fiel a la verdad? Y que realmente es verdad. ¿Cómo saben eso? ¿Quién ayuda del lado izquierdo? Ya los del derecho hablaron mucho. Los de mi izquierda. ¿Cómo sabes, cómo estás seguro que lo que crees es cierto? Okay. Okay. ¿Y cómo estás convencido de eso, Jerónimo? Y hago una pausa para decirles a aquellos que están conectados aquí que pueden dejar sus comentarios y yo también voy a leer las ideas que tengan ustedes en mente con estas preguntas que estoy haciendo y no veo ningún comentario, así que me gustaría que también ustedes participaran y yo voy a leer sus comentarios y a tratar de platicar con ustedes en un sentido a través de este medio. ¿Cómo estás convencido de eso, Jerónimo? ¿Cómo estás convencido por qué estás tan convencido de que lo que crees es verdad? Es evidente tu convicción, pero ¿cómo llegaste a esa convicción? Okay. Para mí es más que suficiente para creer que lo que hacemos, que lo que creemos, que lo que externamos, que estamos caminando con él. Ok. Ahora, Jerónimo, ¿eso es suficiente para ti, cierto? ¿Es suficiente decir, bueno, mi vida ha cambiado, en mi familia he visto un cambio, gracias a Dios por eso? Pero esa es una prueba irrefutable que el cristianismo es verdad. ¿Tu experiencia personal? ¿O habrá otras cosas que nos hagan o nos ayuden a confiar en que lo que creemos es verdadero? Que no estamos creyendo una novedad, que no estamos creyendo algo que nos inventamos nosotros. ¿Cómo podemos saber que lo que creemos es verdadero? No solamente para mí, sino que universalmente es verdad para todas las personas. Es decir, ¿hay otra evidencia, además de tu experiencia personal? Que no la estoy demeritando, no la estoy haciendo a un lado. Si no estoy preguntando, ¿hay otra forma en la cual nosotros podemos estar seguros que lo que creemos es fiel al evangelio, es fiel al cristianismo?
tenemos que decir por un lado que están las Escrituras, ¿cierto? No solamente yo siento que es verdad el cristianismo porque yo lo vivo, sí, es parte de, tienes que vivir el cristianismo, es más, si no vives un cristianismo genuino, entonces estás viviendo un dogma que ni siquiera experimentas en tu corazón. Pero están las Escrituras por un lado, y hemos estado estudiando el canon de las Escrituras, pero también quisiera hacer esta pausa en estas clases justamente para que reflexionen en la necesidad de lo que estamos estudiando, la historia de la iglesia. Y hay una palabra que quisiera explicarles brevemente, que es la tradición. La tradición de la iglesia. ¿Qué es la tradición de la iglesia? La tradición de la iglesia podemos definirla como la suma total de las enseñanzas de la iglesia desde el siglo I hasta nuestros días. Es la suma total de las enseñanzas de la iglesia desde el siglo I, es decir, desde que la iglesia nació, fundada por Jesucristo, hasta nuestros días. Y obviamente podemos hablar de la iglesia cristiana propiamente, porque el Señor siempre ha tenido un pueblo. Desde el libro de Génesis, el Señor siempre ha tenido un pueblo, pero me refiero a la institución como la iglesia cristiana, como tal, digamos, o a la fundación de la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento. Es la suma total de todas esas enseñanzas que se han ido escribiendo, sumando a de alguna manera, al gran bagaje del cristianismo en todas las épocas. Tenemos los evangelios, tenemos las cartas paulinas y las cartas generales, tenemos la carta de los Hechos, que es un libro histórico, y también tenemos el libro de Revelación, que es un libro de escatología, de las últimas cosas. Pero de ahí también tenemos escritos del segundo siglo llamado escritos de los padres apostólicos, que fueron de alguna manera los receptores inmediatos de los apóstoles. Y no se preocupen por si no alcanzan a anotar todo, esto va a estar grabado. Estos discípulos de los apóstoles empiezan a escribir ciertas cartas. Tenemos a Ignacio de Roma, que sus cartas a los romanos son excelentes. Tenemos a Clemente, tenemos la carta de Diogneto, tenemos otras cartas que se suman a la gran tradición de la iglesia. Tenemos el martirio de Policarpo, tenemos las epístolas de Irineo y otros más. Después de esto surgen los padres griegos, que son otros que continúan con la enseñanza de los apóstoles y a lo que les conocemos como la era de los defensores de la fe, de los apologistas. Y tenemos a más y más que se van sumando. Tenemos a los padres latinos, a los padres griegos, tenemos a los padres de Occidente, a los padres de Oriente, y va sumándose esta gama de maestros y de escritos. Tenemos el credo de los apóstoles, que lo recitamos muchas veces cuando fuimos al catecismo en la iglesia tradicional, ¿cierto? Tenemos el credo de Nicea, tenemos la declaración del concilio de Calcedonia, tenemos tantas cosas más que en su tiempo iremos viendo en este curso. Pero todo eso es la suma total de las enseñanzas que fue pasando de generación en la iglesia. ¿Ustedes creen que esto es importante de estudiar? ¿Por qué será importante? ¿Por qué crees que sea importante estudiar eso? Tenemos que definir dos presencias aquí, lo espiritual y lo que vemos personalmente. Ok. Tengo que tener bases muy sólidas en mi fe para decirle a la gente que la Biblia, el canon es inerrante, no tiene falla, no tiene error. El libro de los Reyes, el primero, segundo libro de Crónicas, marca que el mismo Dios dice que los mismos reyes tenían que copiar las leyes de generación en generación. Sí. Entonces, cuando se van copiando, esa es una base histórica para mí, que en los grupos de cumbre del Mar Muerto agarran y desentierran un libro llamado Isaías. Así es. Y que hasta el día de hoy está en el Museo de Jerusalén. Hay más de 1000 rollos en partes, contextos, fragmentos, y más de 4000 por ahí, así, no sé la cifra exacta de lo hebreo. Sí. Entonces, arqueológicamente existen muchos datos históricos. ¿Y eso en qué te ayuda, Moy? Me ayuda a tener una fe más sólida en mi persona.
razonamiento. Ok. Dios no se equivoca en absolutamente nada. Los grandes científicos o pensadores de aquella época pensaban que el mundo era plano o que el Atlas lo cargaba, así como el mismo Dios dice en Isaías que la tierra es circular, es redonda. O sea, todas las cosas están bíblicamente antes, hoy y posteriormente lo que van a vivir. Eso te da certeza, ¿cierto? Nos da certeza de lo que creemos es verdad. Nuestra fe, hermanos, no surgió con nosotros. No surgió en Areópago Ministry Training. Nuestra fe es una fe muy, muy antaña y que debes de conocer. Si estás seguro que lo que crees hoy en día es cierto. Algo que dice Ramiro es muy importante. Muchas iglesias cristianas dejan de ser cristianas. ¿Por qué dejan de ser cristianas? Porque sabes que dejan de ver a su pasado. Y resulta que inventan enseñanzas que creen que son novedosas. Y no, esas nuevas enseñanzas son antiguas herejías normalmente. Los testigos de Jehová negando la deidad de Cristo, no, eso no es nuevo, hermanos. Eso viene desde el arrianismo, un hereje antiguo, arrio. ¿Por qué muchas iglesias han dejado de ser iglesias cristianas? Porque sencillamente no conocen sus bases, no conocen sus fuentes y se han alejado de la iglesia histórica, de la iglesia primitiva, de la iglesia, no sé cómo antigua más bien, le iba a decir anciana, pero no antigua. ¿Y por qué es importante esto? Antes de continuar, dice Miguel que él cree que es cristiano, sigue o cree lo que cree porque Jesucristo resucitó al tercer día y está la tumba vacía. Y esto es una respuesta excelente. Nuestro cristianismo no se basa en fábulas, como dijo Moy, que alguien está cargando el planeta y demás. No. Nuestro cristianismo se basa en fe, claro, pero también en evidencia histórica. La tumba está vacía. No fue algo que se imaginó Juan. No es algo que se le imaginó Lucas. No es algo que se imaginó Mateo o Marcos. No, la tumba verdaderamente está vacía. Es un hecho histórico. Lee Strobel, que es un gran apologista, empezó sus estudios para contradecir la fe cristiana y desmentir el cristianismo. En sus estudios históricos, sobre todo, él se volvió cristiano, tratando de desmentir el cristianismo. Porque ese cristianismo tiene bases históricas. No, hermanos, no es una mitología lo que creemos. No es la idea de un hombre. El cristianismo, nuestra fe, surge del corazón de Dios, del creador de la historia. Y por lo tanto hay evidencia histórica de esa realidad de nuestra fe. Dice Tabita, bienvenida Tabita, no tenía el gusto de conocerte. Dice Tabita que cree lo que cree porque tiene un encuentro personal con Dios. Y dijimos que esto es muy importante, no debemos dejarlo a un lado. Y porque he visto el poder de Dios manifestarse en mi vida, en mi familia. Y sabes, Tabita, algo más glorioso es también no solamente ver el poder de Dios manifestado en tu vida y en tu familia, sino en tantas familias, en tantos cristianos de todas las épocas. Es algo glorioso. Nuestro Dios es el mismo Dios de Abraham. Es el mismo Dios de Isaac, de Jacob. Es el mismo Dios de los jueces. Es el mismo Dios de David, es el mismo Dios de Isaías, es el mismo Dios de Malaquías, es el Dios de los apóstoles, es el Dios de los padres apostólicos, es el Dios de los padres apologistas, de los padres griegos, latinos, occidentales, orientales. Él es el Dios de los reformadores. Él es el Dios de los puritanos, es el Dios de los grandes misioneros. Y es el Dios de nosotros, mis hermanos. Y la evidencia de la manifestación de ese poder, como dice Tabita, no solamente está registrado en mi diario personal, está registrado en años antiquísimos, mucho más antes de lo que yo pudiera imaginar. El Señor estaba trabajando con su iglesia. Por eso es importante conocer esta materia. No solamente quiero que la entiendan como una materia de relleno para llenar nuestras mentes de intelectualidad. Mis hermanos, deseo que nuestros corazones sean afianzados en la verdad histórica de que nuestra fe es real. ¿Por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, por el testimonio directo del Espíritu Santo, pero no solamente hay eso. Eso es importante, crucial, central. Pero el Señor nos ha dejado evidencia histórica que confirma lo que ya creemos.
Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta? Pensé que era más tarde, pero no, es tempranito. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, si tienen alguna duda de lo que he dicho o quieren escucharlo, bueno, voy a subir este video al canal de YouTube y se los paso el link en el grupo. Ok, otra pregunta que, bueno, ya contesté. ¿Tienes evidencias o bases históricas, lógicas y científicas para comprobarlo? Y hemos dicho que hay evidencias, hay evidencias. Esto que crees no es nuevo, hermano, lo han creído otros cristianos de diferentes épocas. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos como iglesia cristiana es que conocemos muy poco nuestro origen. Cuando hablamos de los padres de la iglesia, inmediatamente pensamos en la iglesia romanista. Pensamos que solamente la iglesia romanista debería estudiarlos, hermanos. No hay nada más alejado de la verdad que esto. Porque como muchos han escrito, la iglesia de Roma no se ha acercado más al cristianismo, al contrario, se ha alejado, se ha alejado. Yo les puedo dar una clase del por qué creo esto, pero sería bueno que ustedes investigaran por qué la iglesia de Roma no es una iglesia cristiana, según las Escrituras. Y hay muchas cosas que se alejan de la verdad del cristianismo. Una de ellas es la justificación. ¿Solo por la qué? ¿Somos justificados por qué, hermanos? ¿Por nuestros méritos? ¿Por nuestras obras? ¿Sí? ¿Somos justificados por eso? No, somos justificados por medio de la qué? De la fe. Ahora, la fe es de nosotros. Dice Efesios 2:8, por gracia son salvos por medio de la fe, y esta no es de ustedes, sino que es un don de ¿quién? De Dios. Sin embargo, la iglesia de Roma, hasta hoy en día, a pesar de la reforma protestante en el siglo XVI, está diciendo que es la fe más las obras. No, hermanos, no somos salvos por las obras. Las obras son evidencia de que ya somos salvos. Es algo muy distinto. No somos salvos por nuestros méritos. No somos salvos por lo que hacemos o dejamos de hacer. Somos salvos por la fe, que es un regalo de Dios, puesta en Jesucristo, aquel que vivió la vida que tú y yo no podemos vivir y murió la muerte que tú y yo debimos haber muerto. Esa es de alguna manera, la vértebra de nuestra fe. Cristo murió por los pecadores. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué tengo para darle a Dios para pagar esa deuda? No tengo nada. Solamente le puedo dar una cosa. ¿Qué le puedo dar a Dios? Presentarle mis pecados. Y decir, Señor, te necesito. No puedo salvarme. No sé qué darte. Yo no puedo presentarme delante de ti y decir, Señor, sálvame porque soy puro. Necesito a Cristo. Necesito a ese Salvador. Y si tú crees en esto, hermano, no creas que eres mejor que los romanistas. No eres mejor que aquellos que no creen. Muy lo sabe. No es mejor que otras personas que han hecho cosas muy malas y que están pagando por eso en una cárcel, ¿cierto? No eres mejor por eso, no soy mejor por eso. Es que el Señor ha tenido misericordia de nosotros, mis hermanos, y nos ha dado fe para creer. Nos ha dado fe para creer. Pero la iglesia de Roma declara que es tu fe más las obras. No niega la fe, no niega la justicia por la fe, pero le añade las obras. Y si nosotros vamos a los padres de la iglesia, aunque muchos enfatizan las obras, sí podemos ver que aún la iglesia primitiva cree que la salvación viene por medio de la fe. Por medio de la fe. Si hay mucho énfasis, como he dicho, en muchas de sus obras en cuanto a lo que debemos de hacer, pero no se quita, perdonen, una llamada, pero no, de alguna manera, no se elimina nuestra justificación por la fe sola. El purgatorio, el limbo y todas estas enseñanzas extrañas provienen de ciertos escritos, incluso de ciertos padres de la iglesia. Pero tenemos que entender algo. Nosotros debemos entender que la tradición, como he dicho, es la suma total de todas las enseñanzas a lo largo de toda la historia de la iglesia cristiana. Tenemos que entender que la tradición, a diferencia de las escrituras,
no es infalible. Es decir, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, dijo algo Moy, esa palabra es inerrante, no contiene errores, la inerrancia bíblica. Es infalible, no se puede equivocar, es perfecta. Pero cuando nos acercamos a la tradición de la iglesia, es importante conocerla sí, pero debemos de conocerla y escudriñarla con discernimiento. Porque los padres de la iglesia, a diferencia de los apóstoles, de los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, los padres de la iglesia no son infalibles porque no fueron inspirados por Dios. Hay que entender esto. Es muy importante, por ejemplo, hoy en día leer un libro, ¿cierto? ¿Qué libro están leyendo? ¿Qué libro está leyendo ahorita Jerónimo? Ok. Mero cristianismo, que es un libro de apologética, de defensa de la fe. C.S. Lewis se equivoca. Sí, claro que sí, ¿verdad? Tiene muchas fallas, incluso de lógica a veces. Pero es muy bueno sus libros. ¿Y porque es un humano que se equivoca, debería dejar de leerlo? No. Les voy a decir algo, yo me equivoco. Si se han dado cuenta, ¿verdad? Por eso dejarán de escucharme. ¿Qué es lo que deben de hacer aquí, hermanos, cuando vienen al seminario? ¿Escuchar y agarrar o abrazar todo lo que yo digo? Eso es lo que deben de hacer, porque soy el maestro y me deben de escuchar y deben de saber que lo que yo digo es la ley. ¿Es así? ¿Qué deben de hacer ustedes cuando se sientan acá? ¿Escucharme y anotar todo lo que digo y decir, esto es verdad porque lo dice Rafa Riveros? ¿Qué es lo que deben de hacer ustedes? Deben hacer como los cristianos de Berea. Dice que los cristianos de Berea en el libro de Hechos, ¿qué dice que escuchaban al apóstol quién? ¿Saben a qué apóstol escuchaban los cristianos de Berea? Al apóstol Pablo, imagínense, al más grande teólogo de toda la historia de la iglesia. Pero a pesar de eso, que estaba el mismo Pablo enfrente de ellos, ¿qué hacían los de Berea? Escudriñaban en las escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad, era cierto, es lo que deben hacer ustedes. Y es lo que debemos hacer nosotros con todos los padres apostólicos y los padres de la iglesia. Debemos leerlos, y estoy usando el término de alguna manera intencional, debemos, porque es nuestro deber conocer nuestros orígenes, pero debemos hacerlo escudriñando las escrituras para ver si lo que los padres de la iglesia dicen y si esto es verdad. ¿Y qué hacemos, mis hermanos, cuando un padre de la iglesia se aleja de las escrituras? Preferimos seguir la voz de Dios que la voz de los hombres. ¿Estamos de acuerdo? A diferencia de la iglesia católico romana en el concilio de Trento, que fue el concilio que respondió a la reforma, es de alguna manera el ataque contra reforma de Martín Lutero, de Juan Calvino y de toda la suma de teólogos que se levantaron y de grandes pastores, de grandes pensadores y de grandes cristianos laicos que lucharon por su fe, por una fe bíblica. El Concilio de Trento dejó en claro que la tradición de la iglesia es igual de infalible que la palabra de Dios. Sin embargo, no, los cristianos protestantes no aceptamos eso. Porque creemos que cuando Dios ya no inspiró a los hombres van a errar. Aunque escriban grandes volúmenes, van a errar. Por eso necesitamos discernimiento al leer los padres de la iglesia. Es excelente que leas la historia, pero conoce bien tu Biblia. Conoce bien la palabra de Dios para saber discernir, para saber trazar la verdad de la mentira, el error, la falsedad de la verdad, para saberlos dividir. Esto te lo digo por lo siguiente, porque lo que estamos estudiando, y de hecho tengo preparado, si es que me da tiempo, yo creo que ya no nos va a dar tiempo para ver la lista de manuscritos en el capítulo 5 del libro que estamos llevando. Estúdienlo para la siguiente semana. Capítulo 5 del canon de las escrituras de F.F. Bruce. Vamos a ver algunos aspectos de la lista del Antiguo Testamento que tienen los primeros cristianos. Y veremos algo, que estas listas no están del todo de acuerdo, no son exactamente las mismas. Algunas contienen los libros apócrifos. Los libros apócrifos. Muchos padres incluso citaron
libros apócrifos comparándolos con la palabra de Dios. Fue el caso de Orígenes, que en un tiempo determinado, Orígenes, que es un gran teólogo de la iglesia, en un tiempo determinado él citó a Enoc, primera de Enoc, el libro apócrifo apocalíptico, atribuyéndolo a Enoc realmente, cuando ese libro fue escrito mucho tiempo después que Enoc fuera arrebatado del cielo. Después Orígenes tiene que reconocer que realmente el libro de Enoc no puede ser comparado con las Escrituras. Eso nos muestra cómo los padres de la iglesia, aunque son importantes, aunque fueron brillantes en muchos sentidos, también se equivocaban y se equivocan. Por eso esta clase aclaratoria y esta pausa que sea en nuestras clases para entender esto. Estamos estudiando nuestros orígenes, pero es importante tener discernimiento al estudiarlos y acercarnos también con gran lucidez. Para eso yo les pido que duerman bien para esta clase. Les pido que estudien. Por eso también hice esta pausa, porque no les pedí leer nada esta semana, pero les pido que estudien. Les pido que sean fieles a su capítulo. Y en ese libro que estamos llevando, que Tabita, por cierto, te voy a subir otra vez porque tú no lo tienes. Hay diferentes libros, bibliografía para que tú ahondes más. Busca en internet. Ahorita ya no tienes ningún pretexto, hermano. Ya no tienes ningún pretexto para decir, bueno, ya no tengo libros. Bueno, si no tienes el dinero para comprar libros, tienes muchas herramientas en internet. Y hermanos, yo sé que algunos ya son más grandes que yo y van a decir, bueno, es difícil, pero yo les digo otra vez, aprendan inglés. Aprendan inglés. No hay otra forma. Aprendan inglés. La mayoría de recursos importantes, lamentablemente, solamente están en inglés, en alemán o en un caso determinado en francés. Pero con el inglés la armas. Así que, mis hermanos, yo les puedo dar un consejo. Estudien inglés. Estudien inglés. Es que ya tengo 50 y tantos, Rafa. ¿Estudia inglés? No sabes si eso te va a servir para un tiempo futuro. ¿Mande? 50 y muchos también, Cris, entras en el rango de la necesidad de aprender inglés. De verdad, hermano, si hay algo que agradezco al Señor, ha sido que yo haya tenido la oportunidad de aprender este idioma. Además, que me gustan los idiomas, es algo que he sacado mucho provecho hoy en día, de verdad. Hay cosas que no puedo leer en español porque no existen, no hay. Entonces, algo que yo les pido es que por lo menos empiecen a estudiar un poquito el inglés, aunque no sea para hablarlo fluidamente, solamente para leerlo. Es lo que yo hago en este caso con el griego. Estoy estudiando griego del Nuevo Testamento, aunque ese griego no lo hablo, lo puedo leer un poco y ya lo puedo entender y puedo identificar ciertas cosas. Es lo que ustedes pueden hacer con el inglés. Sería genial que lo hablaran, sería genial que lo expresaran, pero si solamente pueden estudiar para leerlo, está excelente y pueden sacar mucho provecho de muchos libros que incluso están gratis. Por ejemplo, hay un teólogo reconocido, J.I. Packer, que recientemente falleció, y él puso a disposición toda su biblioteca de los puritanos. Todas las obras de los puritanos, y vaya que Packer era un gran conocedor de los puritanos. Que si no saben quién son los puritanos, investiguen, porque fue un movimiento levantado por el Señor de enormes y grandes teólogos, quizá los mejores que ha tenido la iglesia cristiana hasta desde su existencia. Y puso a disposición todos sus libros, pero en inglés. Entonces, mis hermanos, híjole, yo sé que va a sonar un poco a lo mejor desafiante, pero busquen la manera. Hay muchos cursos en internet, hay muchas formas de aprender, ya si eres auditivo, si eres visual, si eres kinestésico, diferentes formas de tu inteligencia puedes usarlos para aprender este idioma, pero por el momento yo te voy a tratar de dar todo lo que se pueda en español. Y si el Señor me da la inteligencia, me da la preparación, en un futuro espero escribir algo que no pueda ver en español respecto a estos temas, pero todavía estoy en mis investigaciones, todavía no estoy preparado para escribir acerca de este tema, todavía soy un aprendiz como ustedes y seguiré siendo siempre, ¿no? Pero ojalá y un tiempo el Señor me dé esta oportunidad. Entonces, bueno, hasta aquí yo creo lo vamos a dejar. La siguiente semana vamos a ver algunos códices, vamos a hablar de las diferencias que tenemos, les conocemos como los 3
manuscritos unciales. Unciales se refiere a que eran en letras mayúsculas, en una determinada tipografía que se le conoce como mayúscula. Y bueno, estos escritos, estos manuscritos son muy importantes para las traducciones modernas y fueron manuscritos casi siempre traducidos desde la Biblia que acabamos de estudiar, que es la Septuaginta. Entonces vamos a ver esto bien la siguiente semana. Vamos a tratar de ver lo que los diferentes padres de la iglesia, como Orígenes, decía acerca de esta lista de los libros del Antiguo Testamento, que difiere de la lista de Mileto, que es otro importante escritor de la iglesia primitiva. Y vamos a ver un poco de historia. Y les recuerdo otra vez que esto es para aún convencer más a nuestros corazones incrédulos. No sé si ustedes ya no son incrédulos en un sentido, pero yo todavía necesito que el Señor ayude a mi incredulidad. He visto el poder de Dios en mi vida en épocas pasadas, pero viene un nuevo desafío el día de mañana. ¿Y qué es lo que normalmente hacemos? Dudamos. No, hermano, no somos mejores que Tomás. No somos mejores que Pedro, que se hundía en el agua a pesar de ver al Salvador caminando sobre ella. Necesitamos que el Señor ayude a nuestra fe. Por eso estudiamos. No estudiamos, hermanos, para ser mejores o porque somos mejores. Estudiamos porque no somos mejores y necesitamos que el Señor ayude a nuestra incredulidad. Aún batallamos con nuestra incredulidad. Aún batallamos a veces con la duda. Y aún el Señor quiere darnos esperanza y nos ha dejado esta información tan preciosa que necesitamos conocer, entender más que memorizar. Entender más que memorizar. Mi interés no es que memoricen todos estos escritos. Mi interés es que no memoricen la lista de autores que menciono. Mi interés es que ustedes crezcan en la gracia del Señor. Y si no es así, entonces estas clases no sirven absolutamente. Mi intención es que el Señor llene de esperanza nuestros corazones. De verdad, hermanos. Ayer que estaba estudiando literalmente estudié en la madrugada. No podía de alguna manera pasar a la siguiente página sin decir, Señor, gracias porque me has hecho parte de esta gran fe. Y no solamente es una gran fe entre muchas, es la única, porque Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida. No hay vida fuera de Él, no hay camino fuera de Él, no hay salvación fuera de Él. Y el Señor quiso hacernos parte de esta fe tan preciosa, la única que salva en Jesucristo. Hermanos, qué glorioso es nuestro Señor que nos ha permitido ser cristianos. No es un derecho que tienes, es un privilegio que nos ha sido otorgado por gracia. Bendito sea el Señor, hermanos. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. A todos los que están conectados, muchas gracias por conectarse. Les subiré estas clases en YouTube y también, hermana Tabita, le pondré estas clases y también las clases anteriores al grupo y el libro que estamos llevando, ¿vale? Bendiciones, mis hermanos. Sin más por el momento, si hay algún comentario aquí en línea, pueden escribirlo sin problema. ¿Alguna pregunta acá, hermanos? Creo que es el timbre. Ok.